Los que son contadores pues se aburrirán un poquito porque son cosas muy sencillas, muy básicas, pero igual es bueno que estén con nosotros. De repente acá lo podemos hacer en unas consultas que podamos tener o podamos absolver. ¿Alguno tiene alguna consulta previa a la clase? ¿Ha tenido alguna controversia respecto con la SUNAT, por ejemplo, respecto al tema de cálculo de impuesto a la renta? ¿Alguno de repente ha tenido dificultad respecto a la declaración del impuesto? No vamos a entrar aquí mucho en lo que es declaración, porque, bueno, eso lo hace finalmente el contador, salvo las declaraciones personales, que quizás por la clave SOL, ¿no es cierto?, por el SIS, puedes hacer, ¿de acuerdo? De lo contrario, si nosotros trabajamos de forma dependiente, como la mayoría seguramente lo hace, la empresa es el que está obligado a retener, ¿no?, el impuesto a la renta de quinta, de acuerdo a la proyección que hace la empresa, ¿no? Está obligada a retener el impuesto y finalmente hacer el pago a la SUNAT o a quien corresponda. Y nosotros simplemente seguimos trabajando y no nos preocupamos nunca de la renta de cuarta y quinta. Cuando de repente le tenemos alguna especial atención, cuando tenemos quizás que emitir recibos por honorarios, por ejemplo, a la misma empresa o a otras empresas, tenemos que emitir recibos por honorarios. Entonces en ese caso ya nosotros tenemos que hacer nuestro propio cálculo de renta y efectivamente a la SUNAT hacer la declaración y a partir de ahí recién hacer la rectificación, ¿no?, hacer el pago adicional que hay que hacer si es que corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que el objetivo, esta es la clase, el objetivo de la clase de hoy: conocer conceptos, ver unos pequeños ejercicios de cálculo, y con eso ya estamos listos. El objetivo, la idea es estar listos para lo que es nuestra siguiente clase, que es el cálculo de planilla comercial. Ese es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Tener algunos conceptos para que la clase siguiente sea mucho más fácil y podamos aplicar ya los conceptos básicos que podamos tener el día de hoy. Obviamente hay casos, hay casuística muy específica y muy especializada que no vamos a abordar, por ejemplo, el tema de los retenedores o los agentes retenedores. De repente ya es para establecer límites, ¿no? El tema de trabajo extranjero. Si yo soy extranjero y estoy trabajando en Perú, ¿cómo hago mi declaración? De repente ahí podemos resolver algunas dudas, pero no vamos a entrar específicamente a eso. O si soy peruano y estoy en el extranjero, ¿cómo hago mi impuesto a la renta? ¿Cómo evito la doble tributación? Los convenios, en fin, son situaciones muy específicas que si las tenemos, si sucede, o es el caso de alguno de ustedes, pueden ponerme en el chat cuál es su caso en específico y lo podamos atender. De lo contrario, vamos a enfocarnos en lo que es la renta cuarta y quinta, en lo que es el caso peruano, en la planilla como insumo para el cálculo de la planilla comercial, que va a ser la siguiente clase del viernes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces iniciemos con esta clase. Uy, ¿qué pasó acá? Bien, iniciemos con la clase. Tema 4, renta de cuarta y quinta. Muy bien, recordamos siempre dónde estamos ubicados. Ahorita estamos, bueno, el curso en general está ubicado dentro de la gestión laboral, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos elementos de gestión de compensación, específicamente las personas que hacen el cálculo de planillas, ¿de acuerdo? Muy bien, dentro de nuestro modelo de recursos humanos, en específico en gestión laboral, estamos dentro de la normatividad laboral. Vamos a ver un poco de régimen laboral peruano, específicamente en lo que es renta, ¿no es cierto? Y para empezar, vamos a identificar los tipos de renta que hay en el Perú, ¿de acuerdo? En el Perú tenemos dos tipos de renta, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de renta. Uno, las rentas de capital, que son las rentas que son capacitaciones dictadas. No, esto está mal. Esto está desactualizado. A ver. Vamos a sacarlo y se lo voy a dictar así nada más. Rentas de capital, que son las rentas derivadas de nuestro capital, ¿de acuerdo? Las rentas derivadas de, nuestro, de nuestras inversiones. Por ejemplo, rentas de capital son las generadas a partir de eh, rentas por ejemplo, alquileres, ¿no? Yo tengo un departamento, tengo una tienda, un puesto comercial. Entonces la renta de capital efectivamente va a ser la renta que yo genere de estos alquileres, ¿de acuerdo? Son la renta que puede ser también inversiones. Y las rentas del trabajo, que son las específicamente, las que yo genero a través de mi fuerza laboral, de mi mano de obra, efectivamente,
fruto de mi trabajo personal. Esas son las llamadas rentas de trabajo. Y estas dos rentas, que sea ya sea de capital o sean rentas de trabajo, vamos a clasificarlas en 5 categorías, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver ahora. Las rentas capital son de primera y segunda categoría y las rentas de trabajo son las de tercera y, perdón, primera, segunda y tercera categoría y las rentas de trabajo son las de tercera, cuarta y quinta categoría. ¿De acuerdo? Entonces vamos empezando con las rentas de capital. Un segundo. Ya. Las rentas de capital de primera categoría. Empecemos por aquí. Rentas de capital. Primera categoría son las rentas generadas por el arrendamiento, subarrendamiento u otro tipo de cesión de bienes inmuebles o muebles, ¿no? Tributan de manera independiente y la tasa para el cálculo de impuestos es de 6,25% sobre la renta neta determinada. A final de clase también vamos a determinar lo que es la renta neta, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, las rentas de primera categoría, como les comentaba al principio, son las rentas generadas por el arrendamiento, subarrendamiento de nuestros bienes de capital, ya sean muebles y inmuebles. Si yo tengo un espacio de repente en un centro comercial, yo lo alquilo, esto genera parte de mi cálculo de renta, ¿de acuerdo? El dinero que yo voy a percibir por ese alquiler. Si yo tengo un auto de repente y si lo alquilo a algún taxista, el dinero que él me da, yo le voy a dar una boleta, de acuerdo a las tasas que se aplican, le voy a dar una boleta y esa es mi renta de primera categoría. Todo lo que son bienes, inmuebles. ¿De acuerdo? Y renta de segunda categoría. Vamos a ver. Rentas son las que tributan de manera independiente y la tasa aplicable para el grupo es 6,25% sobre la renta neta de segunda categoría dirigida por enajenación de acciones y demás valores mobiliarios que se refieren al artículo 2 del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Ah, por cierto, todo lo que vamos a ver el día de hoy se refiere a lo que es la ley de impuesto a la renta, para que lo tengan claro. Ustedes ya han conocido o han visto lo que es la ley de impuesto a la renta, lo han leído, lo han visto. No sé si lo han visto o lo han leído o ya han, bueno, todos han trabajado, así que en algún momento han determinado cierto impuesto o han pagado ciertos tributos, ¿no? El artículo 2 se refiere específicamente, y se los voy a ir leyendo, a las ganancias que se refieren a los resultados de la generación de bienes, ¿de acuerdo? Actividades desarrolladas, por ejemplo, eh, indemnización de parte de empresas de seguro, ¿no es cierto? Reparaciones por daños y perjuicios, de repente, lo que son indemnizaciones, básicamente, en general, indemnizaciones, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando de rentas de segunda categoría. ¿Qué se incluye acá? Fuente extranjera también, obtenida de generación de acciones. De repente tengo acciones en una empresa extranjera o tengo bienes inmobiliarios pero que tienen que estar establecidos en el artículo 51 de la ley. O sea, se los voy a mostrar aquí mejor, para que tengamos en cuenta, para que lo tengamos claro. Ya. Mejor vamos comenzando y los ejemplos va a quedar más claro, porque sí es un poquito extenso el tema de la normativa. Rentas de trabajo, entonces vamos de frente a rentas de trabajo, porque es más, nosotros no vamos a ver el día de hoy rentas de capital, vamos a ver rentas de cuarta y quinta, ¿de acuerdo? Renta de trabajo. Bien, rentas de trabajo. ¿Qué son rentas de tercera categoría? Se encarga de grabar impuestos provenientes de actividades empresariales de personas naturales y jurídicas producidas generalmente por la participación simultánea o no de los factores de capital más trabajo cuyo fin es la obtención de la utilidad. En otras palabras, utilidades, ¿de acuerdo? Ingresos por utilidades, ya sean actividades empresariales de personas, ya sea una empresa o sea una persona natural. ¿De acuerdo? Utilidades, tercera categoría. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cuarta y quinta categoría. Ojo, el no confundir las utilidades de empresas, de las que yo recibo por utilidad, con las utilidades que yo percibo por mi trabajo, ¿de acuerdo? Eso sí está enfocada a renta categoría. ¿Qué son las rentas de cuarta categoría, que es nuestro foco de hoy? ¿Qué son las rentas que de manera independiente y con las tasas aplicables, que en este caso es
es escalado, ¿de acuerdo? Es 8, 15, 25, vamos a verlo cada uno, que son las rentas que derivadas de mi trabajo personal, es decir, mi trabajo dependiente con las personas, con las empresas, y mi trabajo independiente a través de recibos por honorarios, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Rentas de cuarta, primero. Ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría, que son en realidad cualquier trabajo dependiente, ya sea individual o personal, individual o dependiente. Y desempeño de funciones como director de empresas, es decir, algunos directores de empresas lo que hacen es dietar, ¿no? Emiten dietas. En este caso están formados de renta, de la renta de cuarta. Director de empresas, síndico, es decir, el, las, los ingresos que yo percibo, por ejemplo, como presidente o dirigente sindical, ¿de acuerdo? Mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones de regidores municipales o consejeros regionales. En el caso del Estado, le paga a sus regidores a través de dietas o de remuneraciones de acuerdo al desempeño, a la cantidad de reuniones que ha tenido en el mes. No es que tengan un sueldo fijo mensual. En este caso, corresponde evidentemente a rentas de cuarta categoría. No confundamos renta con impuesto a la renta. Lo que estamos viendo ahorita es renta, cómo calcular o qué determina cada renta, en este caso de cuarta, ¿no? No confundamos con el impuesto a la renta, que lo vamos a ver después, ¿no? Vamos a verlo después. Entonces, rentas de cuarta, artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, es todo lo que yo percibo por mis ejercicios de mi labor personal, de mi mano de obra. ¿De acuerdo? Y en el caso de renta de quinta, ¿de acuerdo? Es el trabajo personal dependiente, ¿ya? Incluido cargos públicos, electivos, ya sean electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero, en especie, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. Todo lo que es trabajo personal, trabajo dependiente, es parte del puesto de la renta de quinta, ¿de acuerdo? Renta vitalicia, lo que son generadas a base de pensiones que tengan origen eh, de jubilación, sobre todo el tema de jubilación. Si es que en el caso yo hubiera, por ejemplo, generado una pensión por invalidez, también está dentro de lo que es renta vitalicia. Y cualquier otro ingreso que tenga en su origen en el trabajo personal. Por ejemplo, aquí ya tenemos una diferencia entre lo que es renta vitalicia de quinta categoría, que son, por ejemplo, mi pensión por invalidez. Yo tuve un accidente laboral, por ejemplo, tengo una invalidez, esto genera una renta vitalicia, que es una renta de quinta. Sin embargo, la indemnización generada por esa renta o por ese accidente generaría, pues, en este caso, una renta de segunda categoría. ¿De acuerdo? Son, digamos, el mismo evento genera dos tipos de ingresos distintos, uno de segunda categoría y el otro de quinta. Lo que nos interesa en este caso es la renta de quinta, la renta vitalicia. ¿Qué otro tipo o qué otro concepto de renta de quinta tenemos? ¿Qué incluye? Participación en utilidades, ¿no? La participación de los trabajadores, ya sea que provengan asignaciones anuales o de cualquier beneficio sustituto. Lo que les decía, no confundamos la asignación, la participación en utilidades, que es derivado de mi trabajo, y las utilidades generadas por la empresa por accionariados. Igual, son dos conceptos distintos, están en dos categorías distintas. Bien. Las cooperativas, ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciben por ser socio. Yo soy socio de repente de una cooperativa, soy inversionista, y esto no me genera una renta de segunda, como podría ser una renta de capital, no, sino genera una renta de quinta categoría. ¿De acuerdo? Ahí también tenemos una diferenciación. No confundamos las rentas generadas por actividad empresarial o por accionariado, que son otro tipo de rentas, y la renta generada por accionariado en cooperativas. Entonces ahí tenemos una diferenciación adicional. Y por último, la prestación de servicios, ¿no? El ingreso obtenido por trabajo prestado de forma independiente, como yo cuando hago mi recibo por honorarios, por servicios específicos, ¿no? Normado por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por el usuario y cuando éste proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos derivados. A ver, cuando trabajo para un empleador, trabajo de manera dependiente, es decir, esta persona emite mi planilla, estoy en su planilla, me paga mensualmente, pero adicionalmente yo le genero yo le genero un recibo por honorarios por algún servicio específico que en ese mes tuve, ¿no? O en determinados meses tengo. En ese caso, efectivamente, ese recibo por honorario va a generar una renta de quinta categoría. O sea, estamos dentro de la renta de quinta, pero tengamos cuidado que no sea periódico, porque si yo el mes de enero
yo recibo mi sueldo y adicional le doy un recibo por honorario de 500 soles, al mes de febrero 500 soles, al mes de marzo 500 soles, entonces la autoridad, la SUNAT o las autoridades fiscalizadoras van a determinar, no, en este caso, tu sueldo, no es una, y estamos hablando de un tema laboral, en este caso tu sueldo en realidad no es 1.500, sino que es 2.000 soles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le estás generando por dos medios distintos, finalmente, como el concepto es repetitivo y periódico, entonces razonablemente es parte ya de tu sueldo básico. A ti como empleador te genera evidentemente, eh, un problema porque vas a tener que, estás obligado a aumentarle el sueldo y al trabajador, evidentemente, si va a entrar en controversia con la SUNAT por si es que hay alguna diferencia entre lo que es el cálculo de impuesto a la renta. No tendría sentido porque ambos, para el trabajador, son rentas de quinta, ¿de acuerdo? Para el trabajador, ya sea que le pagues por planilla o le pagues por recibo por honorario, para él sigue siendo renta de quinta categoría. No hay diferencia. Entonces, pero si vamos a hacer eso, evitemos hacerlo si es que no es necesario, porque finalmente puede ocasionar alguna controversia o alguna suspicacia de la SUNAT y a nadie nos gusta que nos audite, ¿cierto? Entonces, si vamos a generar recibos por honorarios consecutivos y del mismo valor o un monto similar, entonces pongámoslo en planilla, ¿de acuerdo? No hagamos, no generemos situaciones que nos puedan ocasionar alguna controversia. Muy bien, entonces estos son los rentas de quinta categoría: trabajo personal, trabajo dependiente, rentas, participación en utilidades, ¿no? En alguna cooperativa, si es que tengo acciones cooperativas, y sobre todo prestación de servicios, recibos por honorarios, ¿de acuerdo? Ya sea que esté trabajando en un dependiente o recibos por honorarios de manera independiente, ¿de acuerdo? Estas son las rentas de quinta categoría y vamos a ver. Eh, Hay que establecer también un disclaimer, un asterisco, ¿no? Algo que tengamos que tener en cuenta. Y es bien sabido por los contadores y por las autoridades, que los conceptos de renta categoría, si bien es cierto, tienen conceptos específicos como los que hemos visto acá, también tienen una definición amplia, genérica, es decir, que no está todo lo que nosotros recibimos en dinero en estas definiciones. Y la misma SUNAT ya manifestó o ya dijo que sí que maneja un concepto amplio. Y lo malo para nosotros es que hay que analizar cada ingreso que tenemos, si es que es renta de quinta, renta de cuarta, o si es que debemos ponerle en qué renta. Pero todo ingreso, de alguna forma, tenemos que calcular en algún tipo de renta, deberíamos. Entonces, al ser la renta de quinta categoría una definición genérica, amplia, simplemente lo podemos resumir en esto, lo que está acá: que todo ingreso obtenido por el trabajador con ocasión del vínculo laboral que mantiene con su empleador, siendo irrelevante. Para la SUNAT es irrelevante, ¿no? Dicho ingreso tiene carácter remunerativo o la denominación que ustedes le pongan se haya asignado a la entidad obligada a abonar. ¿De acuerdo? Entonces, todo ingreso del empleador al trabajador, todo dinero que le da, todo concepto remunerativo que le da, o perdón, todo dinero, todo beneficio que le da, sea o no remunerativo, para la SUNAT va a generar una renta de quinta. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un tema de impuestos. Laboralmente puede tener un concepto no remunerativo. De repente, en un fiscal laboral para él es importante si es o no remunerativo, si es que finalmente parte del cálculo del sueldo bruto. Eso es un tema laboral, ¿de acuerdo? Si es que estás efectivamente violando derechos laborales a no considerar esto como sueldo, este es un tema laboral. Para la SUNAT, todo el dinero que ingrese, o sea, que salga del empleador y entre al trabajador, para la SUNAT es renta y quita, ¿de acuerdo? Todo el dinero que ingrese. No le va a importar si es remunerativo o no remunerativo, todo es parte del cálculo de renta y quita, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos dos foros y tenemos que diferenciar dos criterios: el criterio laboral y el criterio de impuestos, ¿de acuerdo? El criterio tributario. Muy bien, pero acá estamos en temas laborales. Las bonificaciones o gratificaciones otorgadas a los trabajadores en dinero en especie calificarán como renta de quinta categoría, la que deberá computarse a efectos de retención de impuesto a la renta. ¿Cómo hacen las empresas para calcular el impuesto a la renta? Ustedes qué dicen, ¿no? Todas las empresas hacen una proyección, es decir, yo más o menos calculo, proyecto cuánto vas a ganar de enero a diciembre y ese dinero lo fracciono eh, en diferentes meses, ¿de acuerdo? De enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ahora, esto está un poquito desactualizado, porque actualmente ya ha salido una ley en donde lo que es gratificaciones no está afecto a renta, ¿de acuerdo? No está afecto al impuesto a la renta, mejor dicho.
Eso lo vamos a ver en planilla, vamos a especificar esa parte. Muy bien. Entonces, no es renta de quinta categoría. Ahora, así como es importante determinar qué sí es renta de quinta categoría, tenemos que determinar qué no es renta de quinta categoría, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué no es renta de quinta categoría? La norma considera que las cantidades que percibe un servidor por asunto del servicio lugar distinto al de su residencia habitual, como gastos de viaje, viáticos, alimentación, hospedaje y movilidad, no califican como renta de quinta categoría. Para el laboralista es importante determinar qué es un, un, una condición de trabajo, porque eso me va a determinar cuál es su remuneración, pero para el tributarista, para la SUNAT, es importante determinar eso en función a cuánto le voy a cobrar en vez de quinta. Es decir, para la SUNAT, para el cálculo de impuestos, por ejemplo, la alimentación, nuevamente estamos sacando el tema laboral, ¿no? La alimentación, el transporte, el gasto de viaje, el viático, todos estos gastos no configuran parte de la renta de quinta, ¿de acuerdo? No es un ingreso propiamente que configura la renta de quinta. Esto la SUNAT lo va a recuperar después con gastos, en fin, eso es otro tema. Pero para la SUNAT, todo lo que es gastos de viaje, viáticos, alimentación, todo lo que son condiciones de trabajo, no corresponden a renta de quinta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué no es renta de quinta? Gastos, contribuciones realizadas por la empresa con carácter general a favor del personal. Todos los gastos que incurre el trabajador. Por ejemplo, yo como trabajador o como empleador, perdón, gasto una cantidad importante de dinero mensualmente para otorgarle beneficios a mis trabajadores. Por ejemplo, les pago su gimnasio, ¿no? Les pago su guardería, les pago determinadas beneficios que tienen mis trabajadores, ya estos beneficios o la valoración de estos beneficios para la SUNAT no corresponde renta de quinta, ¿de acuerdo? Los gastos destinados a prestar asistencia de salud que se encuentran previstos en el artículo 33, ¿de acuerdo? Tengamos claro, tenemos en cuenta eso. ¿Qué más no es renta de quinta categoría? Y esto ya para efectos del cálculo, las primeras 7 UITs de lo que son el sueldo, ¿no? Yo cuando tengo mi sueldo anual, mi salario anualizado, si gano 2.000 soles al mes, 24.000 soles, ya las primeras 7 UITs de esas 24.000 soles, que creo que ya incluso nos sobrepasa, no están afectas a la renta de quinta categoría, ¿de acuerdo? Entonces, gastos por arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles, gastos en hoteles, restaurantes y bares, servicios de cuarta categoría, aportes en salud. Por ejemplo, si yo tengo una trabajadora del hogar, tengo una empleada, todos los gastos que yo, o los gastos que yo incurre por pagarle su salud, no corresponden a lo que es renta quinta, están excluidos de la renta quinta categoría. El gasto de turismo, por servicio de turismo, guías de turismo, aventura, artesanos, obviamente no todos los artesanos, no todas las guías de turismo. Si yo quiero deducir mis rentas de quinta, o sea, si yo tengo todo mi gasto general, yo digo, mira, este gasto es porque yo le he pagado a un artesano para que me haga una obra y esta obra me costó $100.000, ¿de acuerdo? Y entonces yo no pago ya no pago impuesto a la renta este año porque esta obra me costó tanto dinero que ya básicamente puedo deducir impuestos, ¿no? De esta obra. Por eso es que hay muchos gastos, hay muchas obras de arte que cuestan carísimo y no tienen sentido porque eso les sirve para deducir impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sustentar un costo de una obra, por ejemplo, de un artesano? Porque este artesano está inscrito en el Registro Nacional de Artesanos del Perú. O sea, no es cualquier artesano, no es que yo venga una persona, me vende una artesanía de que cuesta 50.000 soles, yo se la compro y yo lo reduzco en mi renta. No, esta persona tiene que estar inscrita en el servicio, o perdón, el Registro Nacional de Artesanos del Perú, que solo es en CETUR, si no me equivoco, en CETUR. Igual, no cualquier guía de turismo, no cualquier servicio de aventura es deducible al impuesto de quinta. Tienen que estar inscritos en los registros del MINCETUR, ¿ya? Así que tengamos en cuenta eso, porque no es que su contador le deduzca $50.000 por una obra de arte de un artesano X y al final la SUNAT te haga un juicio porque estás evadiendo impuestos. ¿Ya? Muy bien. Gastos de servicio de actividad artesanal, ¿no? Lo que comentaba, turismo que califiquen como tercera categoría, no están exentos a lo que es renta de quinta categoría. Muy bien. Entonces, rápidamente, vamos a ver. Bien.
Vamos a casitos, porque lo que nos interesa aquí es la aplicación directa, ¿de acuerdo? Es la forma más fácil de entender estos conceptos que a veces a los que no estamos muy acostumbrados. Caso uno, veamos rápidamente. Yo tengo un caso de una persona, esto se lo voy a dictar, de un trabajador que ha efectivamente efectuado sus recibos por honorarios y se olvidó, ¿no? O mejor, no se olvidó, sino cobró por su recibo de honorarios una determinada cantidad, aproximadamente 36.000 soles, pero su recibo de honorarios en el 2020, bueno, acá dice 2022, actualicémoslo, ¿no? El año anterior, y esta persona, por ejemplo, ya, 16.000 soles, para ser más redondos. 16.000 soles, pero el empleador solamente le dio 12.000 soles ese año, ¿no? La diferencia de este costo que yo ya le emití el recibo por honorarios, solamente me depositó 12.000 soles. Entonces, el siguiente año recién me depositó los 4.800 soles restantes, ¿de acuerdo? Si yo, es cierto, yo emití mi recibo y mi trabajo fue el 2020, el año anterior, en este caso 2021, recién en el 2022 me depositó la diferencia de 4.800 soles. Entonces yo como trabajador, cuando ya esté efectuando mi cálculo de impuestos, esa diferencia de 4.800 soles yo tengo que considerarla recién en el año en el que yo estoy haciendo mi cálculo y en el que yo he recibido el dinero. Y este precisamente es el caso de este señor que tuvo su emisión en el 2021, ¿de acuerdo? Por 4.800 soles, pero efectivamente el dinero lo recibió, más dinero y el dinero efectivamente lo recibió recién este año. ¿De acuerdo? O sea, la fecha de emisión fue el 2021, pero a él se le pagó en el 2023. 2 años después se acordó que tenía un saldito por ahí que no le habían pagado, entonces su fecha de pago fue el 2023. Entonces esta persona, estos 4.800 soles va a tener que eh, determinarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo determino el impuesto a la renta de este casito en específico? Yo voy a tener que ingresar todos mis ingresos, ¿no? De cuarta categoría, por ejemplo, estamos hablando acá de cuarta categoría, todos mis ingresos de cuarta categoría, 34.900. Y a esto voy a tener que sumarle, ¿de acuerdo? Sumarle los ingresos no percibidos, ¿de acuerdo? Que son los 4.800 soles. Es decir, eh, para efectos de cálculo, voy a tener que sumarle, porque esto es un negativo, sumarle 34.900 más menos 4.800 y mi renta bruta es de 30.100 soles. Y sobre esto recién voy a hacer mi cálculo de mi impuesto de cálculo al año. Voy a hacer mi cálculo de renta neta, ¿de acuerdo? Mi renta neta va a ser, mi renta bruta va a ser 3.100 y la renta neta, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre renta bruta y renta neta, 39.580 después de las deducciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago mi cálculo de renta neta, es porque yo solamente voy a considerar cuál es la diferencia entre renta bruta y renta neta. Ustedes que me pueden comentar. ¿Cómo diferencia, o cuál es la diferencia entre renta bruta y renta neta? Porque la renta bruta es todos los ingresos que yo he tenido, ¿de acuerdo? Todos los ingresos que yo he tenido, y la renta neta son los ingresos que finalmente son los imputables para poder efectuar el cálculo de impuestos. En el caso de renta de cuarta categoría, tengámoslo bien presente, cuarta categoría yo solamente voy a considerar el 80% de todos los ingresos totales. Es decir, tengo una deducción del 20%. El 20% de mi renta bruta de cuarta categoría está exenta de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a reducir de mis 30.100 soles, voy a deducir 6.020 soles porque no está dentro de mi impuesto de renta bruta. Perdón, no dentro de mi impuesto de renta neta. O sea, no está, no es necesario, no tengo que considerarlo para calcular mi impuesto a la renta. Entonces, yo reduzco 6.020 soles, que es el 20% de 30.100, y acá, en este caso, por ejemplo, ha tenido ingresos, ¿no? Ingresos por sesiones de directorio, en fin, renta y cuarta, ¿de acuerdo? Ingresos por sesiones de directorio, que ha sido de 15.500 soles. Hago el cálculo y me va a salir una renta neta, recién, entre renta neta de cuarta categoría, 39.580 soles. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, la deducción del 20% no es afectada por el tema de ingresos de sesiones de directorio.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Tengámoslo en cuenta, no todas las rentas de cuarta categoría son deducibles. En el caso de las sesiones de directorio, no son deducibles de impuesto a la renta neta. Bien, tengamos claro eso. Ahora, ¿quién es el especialista de ver? ¿Quién es eh, qué es deducible y no? Efectivamente, el contador. ¿Ya? Entonces, casi todos vamos a ver aquí cuál es eh, vamos a ver, ¿cuánto es la renta neta? Yo sé que ustedes no me van a acompañar, así que voy a hacerlo yo. Vamos a ver. Vamos a abrir una hoja de cálculo. Ya. Muy bien. A ver, coméntenme aquí. Ah, tengo que cambiar la pantalla. Vamos a ver. Listo. A ver, coméntenme aquí. Vamos a determinar la renta neta de este casito en específico. Determinar la renta de cuarta y quinta categoría, como nos dice acá. Si nos dicen que la renta neta de cuarta categoría es de 39.580 soles y la renta bruta es de cuarta categoría es de 197.168 soles y el total es la deducción es esta, la deducción de 3 UITs es de 8.776 soles. Entonces vamos a determinar aquí la renta neta. A ver, ¿cómo iniciarían ustedes? Bueno, ¿cómo iniciarían ustedes a calcular la renta neta? Creo que estoy solo. Pues está un poquito pesadito. ¿O quiero un ejercicio más fácil? Coméntenme. La renta bruta de quinta. Bien. A ver, coméntenme todo lo que percibe. Ya. ¿No hay más? ¿Solo Cindy? O les pongo un ejercicio más sencillito. Un ejercicio más sencillito, ¿ya? Ya. Vamos a ver. Más sencillito. Aquí, justamente lo que les había propuesto. ¿Cuánto debo pagar eh, una renta de quinta? De pagar de impuesto a la renta, quinta categoría para una liquidación de 60.000 soles. Ya. Para este concepto, lo que quiero que tengan en cuenta es este tema. ¿De acuerdo? Que los cálculos de impuesto a la renta son de eh, escalados, ¿de acuerdo? Sea de cuarta y de quinta categoría. Y aquí está, aquí lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver dos temitas. ¿Cuánto debo cargar un impuesto a la renta de liquidación de 60 soles, de 60.000 soles, de cuarta categoría, de, vamos a ponerle 60.000 soles, y cuánto debo de pagar por un impuesto a la renta de quinta para una renta neta de 80.000 soles, pongamos, ¿ya? Cuarta y quinta categoría. Entonces, primer caso. A ver, sencillito. Cuarta categoría,
Y segundo caso, quinta categoría. En el caso de cuarta categoría les había comentado de que teníamos que establecer un paso previo, ¿se acuerdan? Que es la deducción del 20%. Entonces, paso 1, deducción del 20%. Es decir, si mi renta total fue de, si mi renta total fue de 60.000 soles, como nos presenta el caso que le estoy proponiendo, solamente voy a considerar una deducción, o mejor dicho, solamente voy a considerar el 20%. O sea, o perdón, voy a reducirle el 20%. El 20% de esto es 12.000 soles. ¿De acuerdo? Estamos hablando en soles aquí. Vamos a quitarle las comitas. Los puntos, perdón. Ya. Primer paso, deducimos el 20%. ¿De acuerdo? Segundo paso. Empezamos a hacer el cálculo cálculo escalado. ¿Qué quiere decir el cálculo escalado? Que vamos a tener que hacerlo por tramos, y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Es decir, primer tramo hasta 5 UITs, segundo tramo hasta 20 UITs, tercer tramo, aquí lo vamos a poner mejor, 5 UITs, 20 UITs, 35 UITs, 45 UITs y la diferencia, ¿no es cierto? Eh, la diferencia de lo que reste. Entonces, si yo tengo mi renta de, o mejor dicho, yo tengo 60.000 soles, la deducción es esta, entonces lo que voy a hacer es restarle. Y el imponible va a ser 72.000 soles. Y sobre esto recién voy a hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuánto está el OIT? 5.150, ¿no es cierto? 5.150. Entonces, el OIT, aquí le vamos a poner 5.150. Entonces, hasta 5.150 por, ya, hasta 5.150, digo, hasta 25.750, yo voy a pagar solamente el 8% del impuesto, ¿de acuerdo? Así, yo voy a pagar solamente el 8%, es decir, la diferencia de 72.000 soles menos 25.750 va a ser de 46.250. Sobre eso yo voy a calcular recién el 8%. Acá está el 8%, ¿de acuerdo? Y este va a ser mi primera renta de este primer tramo, ¿de acuerdo? Solamente 46.250 soles. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto es la diferencia? 72.000 menos 25.750, ¿no es cierto? Me sobran 46.000 soles de renta. Y sobre estos 46.000 soles, a ver, aquí 14%. Y ahora sí. La diferencia de 25.000 con 72.000 soles, no, este es, este es el 8% de esto. Y ahora sí. Ya. Y 46.250 soles, que es la diferencia, digamos, lo que me falta restar o lo que me falta rentar, es de 14%. Y sobre esto sí le aplico la renta. Este por 6.000, ya sale 6.475 y como ya no tengo más, ¿de acuerdo? Esto ya es la totalidad de mi impuesto o de mi renta. Aquí va 0, 0,
0, y aquí se suma todo. Y este sería mi impuesto que tendría que pagar por el ingreso de cuarta categoría de 72.000 soles. ¿Listo? Eso sería el impuesto a pagar de cuarta categoría. Retomamos o recapitulamos. 72.000 soles es mi impuesto. Yo tengo un, el resto, 48.000 soles. Yo tengo un ingreso de renta de cuarta de 60.000 soles, ¿de acuerdo? Por todos mis ingresos de renta de cuarta. Y yo tengo que deducirle de esto 12.000 soles, es decir, la renta neta es de 48.000 soles. ¿Bien? Entonces, yo sobre estos 48.000 soles recién voy a calcular el impuesto, evidentemente con un escalamiento, que es este de aquí. Hasta 20, hasta 35, hasta 5, hasta 20, hasta 35 y hasta 45 y la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, de los 48.000 soles, para los primeros 25.750 soles, yo voy a pagar 2.060 soles de impuestos, y por los siguientes 22.250 soles voy a pagarle el 14%, es decir, 3.115 soles, porque yo solamente llego hasta 20.000 soles. Aquí vamos a poner las escalas para que tengamos claro. Se entiende, ¿no? Es porque en este caso, en la segunda línea, solamente, o sea, es decir, hasta 20 UITs ya se completa el cálculo de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? ¿Claros? ¿O tienen ahí alguna consulta? Es un caso sencillito, ¿ah? Lo más simplificado del mundo, muy simplificado, muy sencillito, eh, para poder entender el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra planilla comercial de la siguiente clase, lo que vamos a hacer es establecer los montos brutos y va a haber una columnita en donde va a decir renta, ¿no es cierto? El impuesto a la renta. Cuando hablamos de planilla comercial, ya estamos hablando de renta de quinta, no estamos hablando de renta de cuarta. Solamente vamos a calcular, o sea, como empresa nos va a interesar la renta de quinta, pero como personas naturales, evidentemente nos interesa la renta de cuarta porque estamos viendo cuáles los impuestos que tenemos que pagarle a la SUNAT, ¿no? Al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular, con ustedes vamos a construir este escalamiento. Hasta, para que ustedes vean cómo se construye. Hasta 5 ITs, para ir a la de quinta categoría. Más de 5 ITs hasta 20 UITs. Más de 20 UITs hasta 35 UITs. Más de 35 UITs hasta 45 UITs. Y por último, más de 45 UITs. Primera escala. 5 ITs, acá 5.150. 5.150 ¿ves? 5 por 5.150, ¿no es cierto? 25.750 soles. Esta es la primera escala. Digamos que los que ganan menos de 25.000 soles al año no van a pagar impuestos, o van a pagar solamente el 8% de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, rentas netas de 25.000 soles en adelante pagan 8% de impuesto a la renta. Estamos hablando de rentas netas, ya después de los deducibles. Entonces, aquí vamos, desde 25.750 hasta 20 UITs, que son 20 por 5.150, hasta 130.000 soles se va a pagar lo que es el 8%, el 14%, 14%, 17%, 20% y 30%.
Desde 20 UITs hasta 35 UITs, es decir, ¿cuánto es un máximo de 35 por 5.150? Estamos hablando de hasta 180.000 soles de impuesto de ingresos o de renta neta, desde 45 UITs o hasta 231.000 soles, y más de eso, pues la diferencia que sí, que yo estoy calculando. Muy bien. Entonces, este es mi cuadrito que a mí me va a servir para poder hacer mis cálculos. Ahora les voy a compartir esto para que apliquemos al toque. Muy bien, vamos a la hoja 1 y vamos a ver aquí. En el caso de la quinta categoría no hay deducción del 20%, ya una vez que tengamos la renta neta, vamos a calcular, vamos a pasar de frente al cálculo escalado. Esto está en porcentajes y nos vamos de frente al cálculo escalado. En el caso de la renta de quinta, estamos hablando de 80.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es cuarta categoría, esta es quinta categoría, y nos vamos de frente aquí, la renta neta de 80.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces, hasta 5 ITs, primer tramo, 25.750, estamos hablando de 25.750 por el 8%, los primeros 25.750 soles. Y este tramo, si se van a dar cuenta, va a ser exactamente igual, vamos a ponerlo bajito para que vean el paralelismo, va a ser igual a este de aquí, porque estamos hablando del primer tramo. 25.750 por el 8%. ¿De acuerdo? 2060. ¿Ya? 2060 soles. Después, diferencia. Acá sí es importante calcular las diferencias. Más esto, menos este de aquí. Entonces, a ver, para llegar hasta el último vamos a aumentarle, ¿ya? No sé, 80.000, que sea 235.000 soles, ¿no? Alguien que gana, pues, bastante, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia es 209.000 soles. La diferencia de 209.000 soles con 103.000 soles, que es mi siguiente escala, yo voy a pagarle el, la renta del 14%. Y aquí sí hay una diferencia, porque efectivamente aquí ya había calculado, ya había gastado mi totalidad, pero en cambio acá no. Aquí sí tenemos una diferencia porque todavía tengo que seguir rentando. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia y este es el impuesto a la renta. Muy bien, sigamos. Eh, sigamos. A ver, entonces, la diferencia ahora de 180.000, perdón, de 106.000 a 180.000. En este caso ya no nos alcanza, o sea, ya terminamos la renta, entonces estamos hablando del 17% por la diferencia, es decir, 106.000 soles. No, aquí está, ya cerramos, porque con 106.000 soles ya cerramos el cálculo y terminamos el impuesto a la renta. En este caso, claro, son 16.000 soles. ¿De acuerdo? Pero vamos a aumentarle un poquito más. Vamos a ser una persona que gana muchísimo para poder llegar hasta el final, ¿ya? 850.000 soles. Alguien que gana, pues, aproximadamente entre 14. Alguien que gana 60.000 soles mensuales, ¿no? Puede ser un gerente general de una empresa transnacional, por ejemplo.
puede pasar. Ya, entonces, 850.000 soles, la diferencia es de 824.000 soles, y acá estamos hablando del impuesto a la renta de 20.060 soles. El primer tramo es el mismo. Segundo tramo, este es aquí, hasta 130.000 soles, ¿no es cierto? 14.420 soles. Tercer tramo, hasta los 541.000 soles, y vamos a calcular de una vez el último tramo. Uy, ¿qué pasó? Y este es el último tramo, ¿de acuerdo? Ya. Listo. Entonces calculamos hasta el último tramo. Hacemos los cálculos, o mejor dicho, calculamos los impuestos. ¿De acuerdo? De acuerdo a cada tramo. Y al final la diferencia es de, eh, aquí, menos este, 23.000 soles. Muy bien. Ahora sí. Entonces, por el primer tramo tenemos un impuesto a la renta de 2.060 soles, porque es igualito que el otro, ¿de acuerdo? 2.060 soles. Por el segundo tramo tenemos un impuesto a la renta de 14.420 soles, ¿de acuerdo? Por la diferencia, pues, de los 103.000 soles, el siguiente tramo, 14.420 soles. Los siguientes 180.000 soles van a tributar 30.643 soles. Los siguientes 231.000 soles van a tributar 46.350 soles. Y por último, aquí va a ser esto menos la suma de todo lo demás, todo lo de arriba. Ahí está. Y por último, los 309.000 soles van a tributar el 30%, ¿de acuerdo? Y el impuesto a la renta total sería la suma de todo. O sea, de mis 850.000 soles que yo voy a tener de renta neta, voy a pagar efectivamente 186.248 soles. ¿Bien? Ahora sí, está por aquí. ¿Se entiende por qué se está dando este cálculo escalado? Si yo sumo todo esto, ¿no? Si yo tomo todo esto de aquí, efectivamente me va a dar los 850.000 soles iniciales, que son sobre el cual yo estoy tributando en total. Y al final me sale un cálculo, un impuesto a la renta de 186.248. Este es el cálculo escalado, o el famoso cálculo escalado para la renta de quinta. Entonces yo, cuando hago mi planilla comercial, yo voy a ver que esta persona que gana 850.000 soles al año, que son creo que el 1% del Perú, pero nos sirve como ejemplo para ver cuál es el cálculo, va al final de año tributar 186.248 soles. Es decir, que yo voy a tener que dividir o proveer estos 186.000 soles en 12 cuotas o 12 fracciones, porque son 12 meses, ¿de acuerdo? Entonces, yo más o menos tengo aquí a 12 meses o mensual, impuesto a la renta mensual, es este monto entre los 12 meses. Es decir, mensualmente yo le voy a tener que retener a esta persona 15.000 soles y lo voy a poner en mi cuenta de provisión para poder hacer el pago mensual a la SUNAT por el tema de impuestos. En su boleta, no sé si algunos ven impuesto a la renta, ¿no? O renta de quinta categoría, ya eso, cómo han hecho para calcular esta partecita es calculando o proyectando la renta anual y lo dividen entre 12, ¿no? Pues son 12 meses. ¿De acuerdo? La forma de calcular esa columna que al final nos va a servir en la próxima clase para poder eh, ponerlo, ¿no es cierto? Y este de aquí tiene que ser lo más exacto posible. Ahora, no va a ser exacto, pero el mismo sistema o la misma contabilidad te va a poder determinar que a final de año cuáles son todos tus ingresos totales
va a poner cuál es todo el impuesto retenido total y la diferencia lo va a calcular. Si es que hay una diferencia a favor, te lo van a depositar o lo debemos depositar a los trabajadores. Si hay una diferencia en contra, tenemos que evidentemente hacer la resta o la retención adicional que se tenga que hacer. La idea es que no pase esto porque sí puede haber inconvenientes con algunos trabajadores respecto a cómo se calcula su impuesto a la renta o cómo es el impuesto de renta categoría. ¿Cuándo se dan los inconvenientes normalmente del tema de renta de quinta categoría? Es, por ejemplo, con el tema de las bonificaciones a las utilidades o el tema de las indemnizaciones o los mutuos disensos, ¿no? O los acuerdos. Por ejemplo, me pasó una vez que teníamos un caso de un juicio con un trabajador, pero logramos llegar a un acuerdo con una determinada cantidad de dinero respecto a lo que es eh, para cerrar el juicio, ¿no? Para ya tener para cerrar el caso. Entonces, este trabajador, digamos que fue, supongamos, 100.000 soles, ¿de acuerdo? 100.000 soles de renta quinta. Creo que no está automatizado. No, no está automatizado. 100. No, no está automatizado, ya. Digamos, 100.000 soles. Entonces, lo que pasó fue que a esta persona toda la deducción, todo su renta quinta, en lugar de hacerlo mensualizado, el mismo sistema jaló y lo redujo todo en un mes. Y no solamente eso, como salió en deuda, evidentemente, porque el impuesto a la renta es alto de 100.000 soles, lo que hizo el sistema fue, por los siguientes meses, le empezó a reducir. Es decir, los siguientes 4, 5, 6 meses ya no iba a tener sueldo. Como 6, 8 meses le salía sin sueldo. Los siguientes 8 meses, porque evidentemente el impuesto al renta quinta de los 100.000 soles le había salido todo en un mismo mes y no le había reducido los 100.000 soles. Mejor dicho, en lugar de depositar los, por ejemplo, 85.000 soles que le correspondían o 80.000 soles que le correspondían, le depositaron la totalidad de los 100.000 soles. Y eso hizo pues que los siguientes meses saliera con sueldo cero. Ese tipo de situaciones puede pasar y tenemos que tener en cuenta cuando paguemos indemnizaciones, porque finalmente el trabajador va a decir, ya me depositaron los 10.000 soles, pero los siguientes 6, 8 meses no voy a tener sueldo. Efectivamente, porque no le han hecho la deducción en el momento que tenían que hacerlo. Y eso es un error común que pasa sobre todo en empresas que tienen juicios, que tienen que hacer pagos de indemnizaciones y no se les hace la correcta deducción. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, eso está ahí. Se entendió cómo hacer el escalamiento, porque digamos que esta es la parte más importante respecto ya viendo nuestra clase, nuestra última clase de cálculo de planilla comercial. Profesor, buenas noches. Sí. Una consulta. Mire, bueno, hay un trabajador, bueno, que en sí se le tiene que retener renta de quinta, mejor dicho, porque gana más o menos 6.000 soles, ¿no? Ya Ujú, sobrepasa, ya para que se le pueda retener. ujú, Pero al momento que hago ya mi cuadrito, ¿no? Ya porque se le tiene que descontar, ¿no? ujú. Mejor dicho, retener de su sueldo, ¿no? Retenerlo. Y cada mes hasta diciembre. Una consulta, ¿ahí nomás quedaría o la persona que tendría que hacer algo, una renta anual de quinta o solo lo que yo le tomo descontando a la empresa nada más? Depende. Yo como empleador estoy obligado a retener o hacer la retención de quinta Ujú, categoría, eso está claro. ujú, Estoy obligado a hacer la retención y hacer el pago de la suma. Ya. Si este trabajador, adicional al trabajo, al salario que yo le doy como empleador o como dependiente, hace otros trabajos, es decir, de cuarta, emite recibos por honorarios, además tiene pues otros ingresos, él como persona natural, o sea, como persona, él ya tiene que hacer el cálculo de renta para que en su declaración jurada anual haga la corrección, bueno, o haga el pago adicional de la renta que tenga que tener. ¿De acuerdo? Eso es algo que debería hacer ya la persona. Ahora, esta persona, o mejor dicho, estos recibos por honorarios que emite esta persona, ¿se lo factura a la misma empresa? O sea, ¿te lo factura a ti o es a otras empresas? No, no, solo él está en planilla, pero solo él hace solo quinta nada más que se le está descontando, como lo estamos reteniendo nada más como obligación la empresa. ¿Y no, Para, no emite recibo por honorarios?
No. Ah, Ahí entonces, cómo sería, igualmente, ahí no tendría nada que hacer, ¿o no, sí? o sea, él como persona no tiene nada que hacer, salvo que tenga otras actividades, ¿no? Salvo que tenga otros recibos honorarios en otro lado, otros ingresos, que ahí sí él en su propia clave SOL tiene que poner o efectuar el cálculo y hacer la rectificación. Más que la rectificación es hacer el pago del adicional que tenga que pagar, ¿de acuerdo? Ah, Eso es, digamos, si es que él hace, pero tú como empleador, tu obligación es retener la quinta y hacer el pago a la SUNAT. ¿De acuerdo? Si el trabajador está en tres planillas, tiene tres trabajos a la vez, además se emite recibo por honorarios, eso ya es responsabilidad del trabajador que tiene que hacer efectivamente su declaración. Ahora, el trabajador también podría personal o podría hacer de forma voluntaria acercarse a la empresa y decirle, mira, por ejemplo, esto sucede mucho cuando hacen cambios de trabajo. Ya. Por ejemplo, mañana, eso sucede mucho cuando hacemos cambios de trabajo, ¿no? Yo me voy de mi trabajo, ¿no es cierto? Renuncio en el mes de febrero, renuncio y lo que yo hago es, la empresa lo que hace, todo lo que me ha retenido, ¿no? ¿Es cierto? Todo lo que me ha retenido de enero a junio, me lo va a devolver, porque esa empresa lo tiene provisionada, no es que sea dueña de esa retención. Esa empresa, la empresa al final, al fin de año, tiene que pagarle a la SUNAT. ¿De acuerdo? Pero es una progresión. Entonces, todo lo que me ha retenido la empresa hasta ese momento, yo me lo va a devolver, ¿de acuerdo? Y yo, a mi siguiente empleador, a partir de julio, cuando empiece a trabajar, yo le voy a tener que dar un certificado que me dice que efectivamente la otra empresa me ha retenido y me ha devuelto cierta cantidad de dinero y esta empresa tiene que tomarlo en cuenta para hacer su nuevo cálculo de, el nuevo cálculo de impuesto a la renta quinta, tomando en cuenta de que yo ya he estado bueno, ya son pagos que yo he tenido que haber hecho, pero que me lo han devuelto y que a partir de ahí tienen que volver a retener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me han retenido 5.000 soles de enero a junio y me lo han devuelto, ¿de acuerdo? La otra empresa, a partir del mes de julio, tiene que considerar que esos 5.000 soles lo tiene que fraccionar en los meses que están, que restan, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. O sea, esos 5.000 soles tiene que retenerme en los siguientes 6 meses de forma proyectada, bueno, de forma proporcional, ¿de acuerdo? En los siguientes meses. Porque es un dinero que yo ya recibí. Entonces, recibo por un lado y me van a sacar por el otro lado. Es un ida y vuelta. La empresa, lo mejor dicho, ahí en ese caso, el trabajador tiene la obligación de reportar a su nuevo empleador que efectivamente le ha sido devuelto la renta de quinta y que el nuevo empleador tiene que retenerle esa devolución en su nuevo sueldo. Si no lo hace el trabajador, tampoco es que la empresa tenga una multa. O sea, la empresa simplemente puede decir, a mí este trabajador no me informó que previamente había tenido una devolución de renta. Entonces yo le he retenido en función a lo que ha trabajado en mi empresa y en función a lo que ha podido a sus ingresos conmigo, ¿de acuerdo? Y los ingresos que ha tenido previo, yo no lo sabía, no lo conocía, entonces no es responsabilidad de la empresa. Pero sí es responsabilidad del trabajador y en ese sentido el trabajador puede recibir una multa con la SUNAT si es que no regulariza, si es que no regulariza esa devolución que ha tenido renta quinta. Entonces ahí también muy, eh, tenemos un caso muy común, ¿de acuerdo? Muy común, muy bastante, eh, bueno, que sucede todos los días, ¿no? Respecto a cuando los trabajadores ingresan o salen de un trabajo e ingresan a otro nuevo, ¿de acuerdo? Cuando hay estos nuevos ingresos, hay que pedirle al trabajador su certificado de renta quinta. ¿Por qué? Porque ahí en ese certificado que le tiene que dar el empleador anterior, que eso sí está obligado a entregarle, en ese certificado va a haber o va a estar consignado cuál es el monto que yo le voy a tener que retener proporcional a los meses que siguen o que me están pendientes, ¿de acuerdo? Eso sí, es algo que hay que Profesor, tener en otra cuenta. consultita. Sí, ¿Y este también está descontado, un ejemplo, si estarían, mejor dicho, la AFP, se incluye o, mejor dicho, se descuenta o ¿cómo, no? cómo dices? Perdón, no te entendí bien. Lo que es el AFP, Ujú. mejor dicho, también se le descuenta de ahí. Mejor dicho, ¿cómo le puedo explicar? O sea, Por ejemplo, el AFP yo tengo que retenerle, pues es un monto también obligatorio, el 10% del salario del trabajador. O sea, si yo, trabajador, gano 2.000 soles, yo por AFP estoy aportando 200 soles mensuales. Entonces, ese salario o ese monto yo lo retengo
es decir, no se lo pago, no se lo doy a él, pero sí mensualmente tengo que depositarlo a la AFP, ¿de acuerdo? A través de la AFPNet. Yo tengo que hacer el depósito a través de la AFPNet a la AFP que corresponde, ¿no? A las 4 AFPs, ¿de acuerdo? Ahora, si yo no hago este depósito, si yo solamente lo retengo y no lo deposito a la AFPNet, o sea, no hago la declaración, no lo deposito porque es algo que muchas empresas hacen, es decir, retienen, no le pagan, y no solamente eso, porque es lo que es correcto, sino que no le depositan a la AFPNet. En ese caso, tengamos cuidado porque ya hay un proyecto de ley que ya está aprobado, de hecho falta el reglamento, para considerar las retenciones no pagadas de AFP como un delito penal. O sea, puedes ir a la cárcel por no pagar a la AFP de tus trabajadores, ¿no? Por retenerles y no pagarles. Tengamos Entonces, cuidado. es decir, la FP es muy aparte y la Sí, aparte. renta de quinta es muy aparte. Sí, son dos Es como conceptos decir, la aparte. FP se le tiene que incluir, un ejemplo, las tardanzas, las faltas, se le descuenta, mejor dicho, de su sueldo, lo que es Ujú. bruto, menos sus tardanzas, ¿no? Lo que tiene en el La mes y próxima, su falta. ajá, la Ajá, próxima de clase, ahí, que es planilla comercial, vamos a ver esos casos. ¿De acuerdo? Vamos ahí. a automatizar y sistematizar lo que son del sueldo bruto, o sea, del sueldo que yo he recibido. Hay unas columnas donde vamos a sumar lo que son todos los ingresos, ¿de acuerdo? Sueldo, comisión, todos los ingresos y evidentemente restar todas las deducciones. Por ejemplo, de repente no falté 2 días, me han hecho un descuento de tal por tal y cual motivo. Y luego de eso vamos a tener el salario bruto o el monto a depositar, que es distinto el monto a depositar al monto que yo le voy a tener que descontar la renta de quinta, la renta de cuarta o la FP, porque la FP es sobre sueldo, la renta es sobre ingreso. Entonces yo le puedo descontar efectivamente en mi columna de descuentos o de retenciones, voy a descontarle sobre su sueldo bruto, ¿de acuerdo? Descuento sobre su sueldo bruto, pero a final de año mi sistema me tiene que calcular precisamente estas correcciones. De repente, yo todos los meses le he descontado renta de quinta en función a al sueldo bruto, ¿de acuerdo? Al salario básico, pero al final de año tengo que hacer el cálculo de todos los ingresos que ha tenido y hacer la corrección en caso que tuviera hacer. Si es que hay le he retenido de más, se lo devuelvo. Si lo he retenido menos, si necesito retener más, pues hago la última retención en el mes de diciembre. Entonces, es de las dos formas es válida, porque finalmente el plazo para pagar la totalidad de renta es bueno, es enero, febrero. En mi próxima clase se los pongo exactamente cuáles son los plazos, al menos para el calendario 2024. Y ambas formas son válidas mientras hagas la retención razonable y a fin de año hagas el cálculo exacto. ¿De acuerdo? Ambos casos o en ambos sentidos está bien, es correcto. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el cálculo de la AFP net, la retención de la AFP, sí es sobre el salario básico, el 10% sobre el salario básico, no del ingreso. Ahora, si todos los meses, o sea, es un pésimo trabajador y todos los meses te falta 2 días, 2 días, 2 días y todos los meses te hay descuentos, entonces a final de año efectivamente hay que hacer una devolución, porque, bueno, si es que lo has calculado así. Pero de lo contrario, no deberías tener ese tipo de... Deberías tener al revés, ¿no? Deberías descontarlo un poquito más. ¿Qué es lo que suele pasar, no? Difícilmente un trabajador, o hay casos, bueno, hay casos y casos, pero un trabajador normalmente no se le descuenta todos los meses. Al contrario, ¿no? Hay bonificaciones, hay ciertas, eh, ciertos bonos adicionales que se le da por un tema, en fin, ¿no? Comisiones, ventas, lo que sea, bonificaciones, ¿no? Normalmente es más, no suele ser menos. Bien, gracias Alexandra por tu consulta. ¿Tienen alguna otra consulta? Pues ya vamos terminando esta sesión. Como les comenté, es rapidito, simplemente es saber calcular renta quinta para que la próxima clase podamos hacer bien nuestra planilla comercial. Tengamos en cuenta eh, que evidentemente son temas, un cálculo básico, ¿no? Todos los meses hay efectivamente cambios en la normativa, no solamente en la normativa laboral, sino también en la normativa contable y tributaria. Entonces, ya los softwares o las empresas proveedoras de esos softwares de cálculo de planillas, todos los meses hacen la actualización de las normas y hacen los cambios que se tienen que hacer. Todos los meses, ¿de acuerdo? Eh, es difícil, o sea, al menos nosotros como recursos humanos,
es difícil poder establecer o poder seguirle el paso a todo el cambio normativo laboral y tributario. Por eso es que están los especialistas y están haciendo eh, los cálculos. Pero nosotros como recursos humanos sí es necesario, lo que sí es necesario que hacer es que entendamos de dónde salen estos cálculos para por cuando venga el trabajador y digan, me han calculado mal el impuesto, me han hecho la deducción, más deducción de lo que debe hacer, yo poder explicarle, ya no en mi computadora, sino agarrar un papel y lápiz y poder explicarle cómo es que sale el cálculo de impuesto a la renta, ¿no? Esa es básicamente la importancia de este tema para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna experiencia que quieran contarme respecto al tema de renta? Mientras vamos con la clase. ¿No? Entonces, si no hay consultas, sí terminó unos minutos antes porque me habían comentado ahorita que tenía un juego, bueno, quería empezar con la siguiente clase, pero mejor le damos espacio ahí porque tenía unos juegos, un Kahoot, unas preguntas que tienen eh, o que les van a dar para ganar puntos para su examen de certificación, ¿no es cierto? Sí, así es, estimados. Entonces vamos ya a proseguir con